Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil Tabergo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central. El Señor le bendiga, sea usted bienvenido a este día en Amaneciendo con Dios, una mañana muy refrescante. Gracias a usted por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por bendecirnos con su presencia. Juntos esta mañana alabaremos a nuestro Dios y exaltaremos su nombre cantando esta alabanza. Derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año y en tu palabra haremos proezas que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Amén. Vamos a orar para iniciar este culto. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Señor, te damos gracias, Padre, por un culto más, un Amaneciendo con Dios, en el cual podemos alabarte y adorarte. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que puedas llenar nuestro corazón de paz, de misericordia para nuestros hermanos, de humildad para ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que esta mañana sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted tiene su Biblia esta mañana cerca de usted, por favor, ábrala en el capítulo número 46 de Salmos. Y si usted no la tiene cerca, por favor, vaya a buscarla. No se quede sentado en un lugar sin ir a buscar su Biblia para ver qué es lo que se lee. Es mejor que usted lo corrobore con sus ojos. Hay quienes se sientan y se les olvida leer la Biblia. Por ahí decía alguien, yo ya leí el proverbio. El proverbio no es suficiente para un cristiano que ya tiene años. Si usted tiene años, vaya y busque y lea su Biblia. Vamos a leer el Salmo capítulo número 46. Salmo capítulo número 46 está subtitulado Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros.
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si usted no tiene y no sabe a dónde ir, es porque se le ha olvidado de que Dios está a nuestro lado, de que Dios le acompaña y que Dios está con usted en las peores situaciones. Él siempre ha estado con usted. Este capítulo al cual nos acabamos de abocar, al cual acabamos de leer, es un capítulo muy esperanzador. La verdad es que muchos de nosotros hemos pasado por este año en circunstancias difíciles. Hay quienes se la pasaron en la pandemia bien y nomás empezó el año 2021, les fue mal. Yo le voy a decir esto: así como Dios estuvo en el tiempo de pandemia, así como Dios estuvo en el año 2020, así Dios también estará en el 2021. No se desespere, Dios es su amparo. Cuando usted más problemas tenga, más búsquele. Cuando ya no haya que hacer, más ore. Cuando ya no soporte, más lea la Biblia. Cuando no tenga dónde ir, vaya más a la iglesia. Busque a Dios. Usted y yo sabemos que Dios es quien nos ampara a nosotros y quien nos fortalece. Vamos esta mañana a orar por cada una de las peticiones, por nuestros hermanos que en algún momento se sienten débiles y cargados. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque una mañana más estamos aquí en privilegio para ti, para nosotros, de parte tuya. En privilegio porque no merecemos estar aquí. No lo merecemos, no merecemos hablarte. Si somos pecadores, somos erróneos. Somos humanos imperfectos, falsos en muchas ocasiones, en otras también hipócritas, mentirosos, calumniadores, orgullosos. Hay una lista que pasar cuando se nos menciona. ¿Cómo pensar que nosotros merecemos hablarte o tener un tiempo contigo? Pudiste habernos dejado en una lista de espera para hablar contigo. Sin embargo, todos los días que nosotros nos levantamos y oramos, nos arrodillamos y oramos, estamos en nuestra cama y oramos, todos los días tú nos escuchas. Tú estás pendiente. Tú esperas que nos comuniquemos. Tú esperas que nosotros abramos la Biblia y escuchemos tu palabra. Tú lo esperas. Todos los días de nuestra vida están llenos de mensajes para nosotros. Llenos de mensajes en los que nos dices que nos amas. Llenos de mensajes en los que dices, espero que estés bien. Espero que regreses. Deberías de hacer esto. Deberías de cambiar esto. Deberías humillar esta manera de ser. Sin embargo, nosotros nos hacemos los oídos sordos. Y no es que tú no escuches, es que nosotros no entendemos. Aún y cuando nosotros pedimos muchas cosas, no es que tú no nos hayas escuchado, es que nosotros no hemos querido entender que no es no. Que no es momento, que no es tiempo. Perdón, Señor. Pero aquí estamos como hijos tuyos. Porque con humildad podemos decirlo, pero con propiedad, porque tu palabra nos lo expresa, podemos decirte esta mañana, papito. Papito, como un papá lindo para nosotros, un papá bueno para nosotros, papito. Como lo dice esa palabra hebrea, Abba, papito lindo. ¿A quién iríamos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué habríamos de buscar otro lado sino tú? Perdón, Señor, sabemos que no somos perfectos, pero ¿a dónde iríamos sino a ti? Nos amparamos en tus mismas palabras que dijiste que tendrías misericordia de nosotros. Y cualquiera que se acercare al Padre pidiendo en el nombre de Jesucristo, así lo haría. Nos amparamos en cada una de tus palabras y promesas, Señor. Porque en los momentos en los que estamos, en momentos difíciles, en momentos cargados, en momentos desesperantes, en esos momentos solamente podemos acudir a ti. No se nos ocurre otro lugar, no se nos ocurre otra cosa que hacer. Ya nuestros
conocidos doctores ya no pudieron hacer nada, ya nuestros amigos tampoco pudieron hacer nada. Aquellos que nos prestaban dinero, pues ya no tienen el dinero, ya no tienen la disposición de hacerlo. ¿A quién iríamos, Señor, sino a ti? Y perdón por haberte buscado en última instancia. Tú deberías ser la primera para cualquier persona. Pero aquí estamos. Por aquella persona que tiene cáncer, por aquella persona que tiene COVID, te pedimos, Señor. Por aquel hombre que está en la cárcel, por aquella esposa que ya no quiere nada con su familia, por aquel hijo que se ha perdido. En el nombre del Señor Jesucristo, por favor, cambia esa situación. Cambia esa situación en la que el hombre no puede, pero tú sí. Ya los médicos dijeron que no. Ya el banco dijo que no. Ya todas las empresas a las que han acudido solicitando ese empleo o entrevista, ya dijeron que no. Pero bueno, al fin y al cabo nosotros tenemos un Dios que esos no los convierte en sí. Porque cuando Faraón dijo no, se van, Dios dijo sí, sabes que sí, nos vamos. Y va a salir de tu boca decir sí. Porque Dios bien pudo haber sacado al pueblo sin permiso de Faraón. Pero Dios quería que de la boca de Faraón saliera, sí, váyanse. Y es así, Señor, como esta mañana tú puedes cambiar un no, lo puedes cambiar en sí. Porque eres muy grande, Señor. Eres grande y nosotros reconocemos cuán grande eres. Por eso cantamos esta alabanza, cuán grande es Dios. Grande eres, Señor, grande y misericordioso eres. Tus obras son inescrutables, es decir, que no tenemos manera de cómo entenderlas. Tratamos en nuestra mente de comprender tu manera de actuar, pero no podemos comprenderlo a su totalidad. Así que, Señor, de esos milagros incomprensibles son los que necesitamos. No sabemos cómo pagarás esa cuenta de banco, pero como somos tus hijos, nos abocamos a ti. No sabemos cómo sanarás a esa hermana. Ya está en la cama. A saber cómo la sanarás. Pero te la dejamos en tus manos. Te encomendamos a esa familia destruida. No sé cómo, Señor, enamorarás a ese caballero de nuevo para quedarse en casa. No sé cómo lo harás. Pero confiamos en ti. Confiamos en tu misericordia, confiamos en tu voluntad, confiamos en tus planes, porque tú tienes planes. Esta mañana, Señor, queremos pedirte por la palabra que será predicada. Pedirte, Señor, que bendigas al predicador con tu palabra, que lo unjas y que lo uses. Que cada uno de mis hermanos que va a escuchar la predicación esta mañana, y cada uno de ellos que se acercará a ver las redes, a escuchar en la radio, que nos está sintonizando, que está viendo el canal, pueda escuchar esa palabra que cambie su corazón. Esta carta a los Corintios pueda servir para restaurar un poco el problema en las iglesias, discusiones, pleitos, disensiones. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje de esta mañana. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos guíes a nosotros a buscarte y adorarte. Gracias, Señor, por lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Y con nosotros la palabra del Señor. Dios, gracias por su sintonía. Y le voy a pedir que abra su Biblia en la primera carta a Corintios, capítulo
15 y vamos a ir desde el 21 en adelante. Esperamos en Dios poder abarcar una buena parte de la escritura a esta hora de la mañana. Mientras usted lo tiene abierto ahí la escritura, vamos a orar para pedir sabiduría a nuestro Dios. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este hermoso miércoles que nos regalas. Un miércoles más, Señor, para poder estudiar tu palabra. De todo corazón te pedimos que nos des sabiduría, que nos des iluminación para poder comprender todo lo necesario en tu escritura en esta mañana, Padre Santo. Me despojo de todo conocimiento terrenal para que tu Espíritu Santo pueda darme esa sabiduría necesaria y poder enseñarle a cada uno de mis hermanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, como le decía, vamos a continuar el estudio. Ya estamos por terminar, mis estimados. Creería yo que este sería el penúltimo sermón, la penúltima prédica de la carta a los Corintios, porque ya estamos próximos a finalizar. Hoy vamos a ver el final del capítulo 15 y vamos a ver unos cuantos versículos del capítulo 16, el último capítulo de la primera carta a los Corintios, y ya vamos a entrar a la segunda carta. Esto apenas empieza, hermanos, en cuestión de poder estudiar, escudriñar la palabra de Dios, las cartas que el apóstol Pablo escribió a las diferentes iglesias que él fundó. Entonces, este es apenas el preámbulo de todo el ministerio del apóstol Pablo. Bueno, el título de la meditación de esta mañana es Aclarando y comprometiendo. Vamos a aclarar algunos conceptos de los finales del capítulo 21 hasta el 58 del capítulo 15 y vamos a comprometerlos en algo que dice en el capítulo 16. Es por eso el título Aclarando, finalizando el capítulo 15, y comprometiendo, iniciando el capítulo 16. Y como le digo, sería el último capítulo de este estudio de Corintios. Del versículo 21 del capítulo 15 vamos a ir agarrando secciones, de versículos porque es un poquito largo lo que hay que ver, pero sin embargo la idea es bien clara de todo lo que se quiere dar a entender a partir del versículo 21 hasta el 58. Entonces, de esa manera es como lo vamos a ver, porque me interesa ver un poquito más el inicio del capítulo 16. Ok, mire lo siguiente, del versículo 21. Nuestro pastor David se quedó en el versículo 20 del capítulo 15 y nosotros proseguimos en el versículo 21. Pero del versículo 21 hasta el versículo 28, aquí hay un plan de resurrección. El pastor David mencionaba acerca de qué clase de resurrección es la que se estaba mencionando en todo este capítulo. Y explicaba un contexto cultural que también ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en estos versículos aquí se mencionan dos resurrecciones. A lo largo de la Biblia vamos a encontrar que hay dos tipos de resurrección, pero en este contexto, y ya lo vamos a entrar un poquito en materia. Pero aquí estamos hablando de un plan de resurrección. La resurrección en esos capítulos del 21 al 28 habla de la resurrección que vino por nuestro Señor Jesucristo, y por eso también nosotros participamos de esa resurrección. Recuerde, Él vino, nuestro Señor Jesucristo, lo que está explicando esos versículos es que Él vino, murió y resucitó, porque sin resurrección en vano hubiese sido el sacrificio, lo dice la misma palabra de Dios. Entonces Él murió y en su resurrección, nosotros creyendo en Él como Salvador de nuestras vidas, creyendo en la sangre de Él que purifica nuestra vida de todo el pecado, bueno, a través de ese acto de crucifixión y a través de ese acto de resurrección, bueno, nosotros también creemos que tendremos una resurrección posteriormente. Entonces, la muerte entró por un hombre. Todos estos versículos mencionan que la muerte entró por un hombre que se llama Adán, ¿sí? Y el primer hombre, lo dice en estos versículos, que entró bueno, ahí está el versículo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Ojo, muy importante, la muerte, porque aquí lo que está diciendo es que el pecado entró por un hombre, Adán. La muerte entró por un hombre, Adán, pero en Cristo todos vamos a ser vivificados. Eso es lo que está dando a entender todos estos versículos del 28, del 21 al 28. Ahora, esta resurrección, mis estimados, es la que sucederá en el rapto de la iglesia. De la resurrección que se está mencionando del versículo 21 al 28 es de una resurrección que va a ser en el rapto de la iglesia. Y más adelante lo vamos a leer literalmente para que usted tenga más amplio ese conocimiento. Pero mientras solo estoy agarrando secciones del capítulo 15. La resurrección es la que ocurrirá con aquellos que ya no tenemos junto a nosotros y que fueron creyentes. Es decir, mire, cuando el acontecimiento del rapto suceda, dice la palabra de Dios, ya lo vamos a leer, de que los muertos en Cristo van a resucitar antes de que nosotros, los que estemos vivos, ascendamos al cielo. Ellos van a resucitar, y del versículo 21 al 28 es de esa resurrección la que se está mencionando, donde los muertos que una vez resucitaron, ese familiar que usted tuvo y aceptó a Cristo como su Salvador personal, bueno, cuando ocurra el rapto de la iglesia, ellos van a ser los primeros que su alma va a regresar al cuerpo y van a resucitar primero. Y luego nosotros, dice la misma palabra en este mismo capítulo, vamos a ascender con ellos al cielo. Y como les decía, existen dos tipos de resurrección. La primera resurrección, que es para los justos, que es la que yo le acabo de mencionar. Y esto la podemos, y se lo voy a leer, le voy a leer dos versículos adicionales a los que están en Primera de Corintios. Mire, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6. Mire, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Está hablando acerca de cuando sucede el rapto, esos muertos que estuvieron en Cristo van a resucitar primero, antes de los que ya estemos vivos ascendamos al cielo. Entonces, ahora, también se menciona una segunda, quiero mencionarles otro versículo, donde nuestro Señor Jesucristo, específicamente en el capítulo 5, versículo 29, mire lo que dice: y los que hicieron lo bueno saldrán en la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, porque la primera resurrección es para el justo, aquel que aceptó a Cristo y que ya no está con vida en este momento. Cuando sucede, que le quede muy claro, hermanito. Si quiere, vaya anotando desde ya. Yo, como usted sabe, le mandamos el bosquejo, pero es bueno que usted también vaya anotando. Cuando suceda el rapto de la iglesia, los que ya no están con nosotros y aceptaron a Cristo como su Salvador personal son los que van a resucitar primero. Amén. Pero aquí habla de una segunda resurrección, y es para los que, como decía en el versículo 29 del capítulo 5 de Juan, dice, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis también, el mismo capítulo 20 del versículo 11 al 15. Mire, le voy a leer el 12. En la segunda resurrección, aquí ya no van a resucitar los creyentes, porque los creyentes ya van a estar en la presencia de Dios. Aquí van a resucitar los impíos, que van a tener que pagar por sus actos. Mire, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual fue el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mire, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Esto sucede exactamente después de 1007 años después del arrebatamiento de la iglesia, mis estimados hermanos. Les explico. Sucede la primera resurrección que la mencionamos en el rapto de la iglesia, cuando los muertos en Cristo se levantan y van al cielo, y después nosotros, los que vivimos, vamos al cielo. Inicia la tribulación, 7 años.
después de la tribulación, la gran batalla de Armagedón. Algún día vamos a tener tiempito y de hablar también de eso más específico. Después de esos 7 años, mire, y se concluye con la batalla de Armagedón, donde es Dios combatiendo contra los ejércitos del mundo que se quieren rebelar contra él. Después de esos 7 años y de la guerra de Armagedón inician 1000 años en los que va a haber una paz y muy grande, y va a ser el reino milenial que se menciona ahí en el libro de Apocalipsis. Y después de esos 1000 años sucede lo que es el juicio del gran trono blanco, donde sucede literalmente lo que dice el versículo 23 del capítulo 20, que dice que y el mar entregó a los muertos que habían en él. Todas esas personas que murieron en la batalla de Armagedón, los que perdieron sus vidas, pues van a llegar, el mar va a arrojar a esos muertos. Esa es la segunda resurrección, solo que esta ya no va a ser para exaltación, para gloria, para entrar al cielo, sino que esta va a ser una resurrección para condenación, porque todas las personas que se resucitan ahí van a ser condenadas por sus hechos, van a ser condenadas por cada una de sus acciones que realizaron, porque no fueron los que aceptaron a Cristo como su Salvador personal hoy, en el tiempo de la gracia. Gracia, para que me pueda entender, no es el significado, pero es hoy, hermano, es de gratis. Aceptar a Cristo, usted no le lleva ningún compromiso, porque nuestro Señor Jesucristo ya fue el que pagó todos nuestros pecados en la cruz. Por eso, solo necesitamos aceptarle, reconocerle como Salvador de nuestras vidas y reconocer que Él es Dios, que envió a su Hijo, murió y que también resucitó. En estos tiempos, más adelante, va a ser mucho más complicada, porque la gracia ya va a ser arrebatada de la tierra y ahora ya va a tener que haber un precio que pagar por salvación. Pero ese, hermanos, es tema escatológico que primeramente yo lo podamos ver un poco más adelante, porque no es el énfasis de lo que está hablando, porque aquí el apóstol Pablo lo que está aclarando, porque la iglesia de Corinto tenía un problema, lo vimos en el sermón pasado con el pastor David. Ellos no creían en la resurrección. Había un movimiento ahí de los saduceos, creo yo, que no creían en la resurrección de los muertos. Entonces la iglesia de Corintios, la iglesia en la ciudad de Corinto, había optado para creer que no había una resurrección, y Pablo lo que está haciendo es aclarándosela. Y aquí les dice que del versículo 21 al 28 que la resurrección, esa es la que va a ocurrir, que va a ser una resurrección para salvación, para aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador personal. Mire, vamos a dividir algo un poquito más aquí, del versículo 20 al 22. Se nos habla acerca de un redentor. Bueno, ¿quién es nuestro redentor? Que nuestro Señor Jesucristo. Él es el redentor del cual se está hablando en esos versículos. En el versículo 23 se habla de los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Bueno, hermano, usted y yo, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, el cristiano, el convertido, el creyente. Y del versículo 24 al versículo 28 habla de la restauración, ese acontecimientos futuros que van a pasar. En el versículo 29, muy importante, porque aclara un asunto sobre el bautismo de los muertos. Otro tema que en la iglesia de Corinto era un poquito de discusión. Siempre le hemos recordado que usted vea este contexto a través de la historia. Lo histórico de la iglesia de Corintios no hay que dejarlo a un lado. Recuerde que era una ciudad pagana, era una ciudad idólatra, era una ciudad griega, que ellos tenían muchísimos dioses y bautizaban en nombre de muertos. ¿Sí? Y esa práctica tal pareciera que dentro de la iglesia de Corintio todavía se estaba dando. Una costumbre griega, una costumbre pagana, que la traían de ellos desde su nacimiento, no vea mal tampoco, pero tal parece que la iglesia de Corinto estuviese practicando el bautismo entre los muertos. Y aquí, bueno, el apóstol Pablo les aclara ese detalle, que el bautismo es solo un acto de obediencia que nos identifica con Dios. Mira lo que dice el versículo, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan.
¿por qué pues se bautizan los muertos? Aquí el apóstol Pablo, por eso le decía, como que da a entender que esa práctica lastimosamente se estaba dando en la iglesia de Corinto. Les estaba cuestionando que por qué estaban bautizando en nombre de los muertos, si los muertos ya no resucitan. Ya no puede haber una resurrección para ellos. Entonces, él aclara que por qué se estaba realizando una práctica muy pagana de la época. Entonces, bueno, usted y yo sabemos que el bautismo es el acto de obediencia que nos identifica. Y si queremos, si lo quiere leer ahí en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al versículo 3 y versículo 4. Nadie es salvo por bautizarse. Ya que tocamos el tema del bautismo, solo quiero aclarar ese punto de vista, que nadie se hace cristiano, nadie es salvo, al bautizarse. Y oiga bien, aunque una persona no tiene que bautizarse para ser cristiana, el acto que debemos de hacer al bautizarnos es un acto de obediencia. Y cuando los hermanos vienen a bautizarse, siempre les hacemos el énfasis o les decimos, mire, Jesucristo no tenía necesidad de ser bautizado. Sin embargo, Él lo hizo como un acto de obediencia, de ejemplo, para que nosotros, los cristianos, los nuevos creyentes, sigamos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, del versículo 30 al versículo 32, el apóstol Pablo indica que hay un precio que nosotros debemos de pagar, y él se pone de ejemplo en las circunstancias en las que él anduvo predicando, que él tuvo que pagar ese precio. Del versículo 33 y versículo 34, el apóstol Pablo nos enseña que hay que vivir en santidad, y dados elementos, el testimonio, algunos, y porque bien difícil lo que menciona en el versículo 33, mire, no erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo antes creía que ese era un dicho popular, un dicho cristiano, pero ahorita lo acabamos de ver que es un versículo bíblico. Ahí en el versículo 33 del capítulo 15 de Primera de Corintios dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Versículo 34. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, mire qué interesante lo que dice, para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, hay un testimonio que realizar, hay que vivir en santidad. Por eso las recomendaciones es que las malas conversaciones en algún punto, hermano, van a corromper lo bueno que hay en nosotros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 33 es, mire, aleje de aquella persona que no lo va a alimentar espiritualmente. Porque en el versículo 34 dice de que hay personas que no conocen de Dios y ven su testimonio, y a través de su testimonio ellos pueden convertirse o alejarse. Y por eso dice, para vergüenza vuestra lo digo. Que quizás ya hay muchos entre ustedes que ya vieron que son mal hablados, que siguen comportándose como que si no hubiese el mañana, y ese testimonio, en lugar de acercarlos a Dios, pues los aleja completamente. Seguimos avanzando del versículo 35 al versículo 49. Mire, los cuerpos después de resucitados. Aquí básicamente nuevamente retoma el tema acerca de la primera resurrección. Pero en estos versículos del 35 al 49, Pablo dice de que ese cuerpo que va a resucitar, vuelvo hacia atrás de la predicación, y recuerde, en el rapto de la iglesia, los primeros que van a resucitar, si quiere, me faltan unos versículos para poder leerlo. Los muertos en Cristo, recuerde, muertos en Cristo, aquellos que aceptaron a Jesucristo y no están vivos hasta este momento, ellos van a resucitar, ¿sí? Pero el apóstol Pablo en el versículo 35 y entre el versículo 35 y el 49 dice de que ese cuerpo que va a resucitar ya no va a ser un cuerpo corruptible, sino que va a ser un cuerpo incorruptible, porque cosa corruptible no puede estar en la presencia de Dios. Eso es lo que habla esos versículos. Entonces esclarece de que las personas que van a resucitar en la primera resurrección para los salvos
El cuerpo el cual va a salir ya no va a ser algo que se va a descomponer, algo que se va a envejecer, sino que va a ser un cuerpo incorruptible. Y mire, aquí del versículo 50 al versículo 58, habla de que nosotros vamos a vencer la muerte. Porque sí, lo terreno aquí va a quedar, pero en ese momento del arrebatamiento vamos a recibir un cuerpo incorruptible donde la muerte ya no va a tener injerencia, ya no va a tener oportunidad en la vida de nosotros. Ok, nuevamente, los muertos en Cristo resucitan y reciben un cuerpo incorruptible y ascienden al cielo. Amén. Ok, dice de ahí luego los que quedamos, y si quiere lo vamos a leer ahora sí, versículo 52 del capítulo 15, habla del arrebatamiento y dice el apóstol Pablo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos, mire, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y ahí sí, después de ellos, y nosotros seremos transformados. Ahí tenga en cuenta, mejor dicho, que el apóstol Pablo lo estaba diciendo en el contexto que él esperaba que en esa generación pudiera existir el arrebatamiento. Por todo el contexto histórico que también ya lo hemos visto en el estudio de la carta a los Corintios, por él esperaba, por todo lo que estaba viendo a su alrededor, él pensaba que el arrebatamiento iba a ocurrir cuando él estuviera en vida. Por eso es que dice, y nosotros seremos transformados, porque él pensaba que en ese tiempo iba a ocurrir. Si usted me lo pregunta a mí, hermanos, no lo sabemos. Sí hay muchísimos acontecimientos a todo lo largo del planeta, en todo lo largo de los últimos tiempos en que sí podamos decir que las puertas del arrebatamiento están muy listas, pero no le voy a decir ya viene. Nosotros deberíamos de vivir espiritualmente como si el Señor viniera en este preciso momento. Así deberíamos de vivir. Cada día que nos despertamos, vivirlo en santidad según la palabra de Él, para que nosotros podamos sentir que viene la venida del Señor. Bueno, y termina el capítulo 15 diciendo: así que, hermanos míos amados, mire, estad firmes y constantes. Las dos cosas van pegaditas. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo es en el Señor, que el trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia, hermanos, no se limita a decirnos que vamos a recibir una bendición de parte de Él si nosotros le servimos, le trabajamos. Quiero tomar los últimos 30 minutos para iniciar el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios. Aquí cambiamos un poquito del tema, porque aquí de lo que va a hablar es esa cantidad de dinero que nosotros vamos a apartar de corazón a Dios para entregarla a la iglesia. Y lo digo de esta manera porque sacarnos de nuestra mente la palabra diezmo, pues va a estar bien difícil. Les recuerdo que el diezmo era un acto del Antiguo Testamento, era algo que se practicaba y era una obligación. No había tales. Era una obligación el diezmar, el sacar el 10% de lo que se ganaba, de lo que se había ganado en la inversión y darlo al templo. Era una obligación. Pero en el Antiguo Testamento no encontramos la palabra diezmo. Encontramos una palabra o una frase que simplifica ese mecanismo, pero ya le cambia la razón de ser. Pero como le digo, sacarnos de nuestra mente la palabra diezmo no lo vamos a hacer. Y es más, nosotros siempre lo decimos, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Mire lo que yo voy a leer, lo que vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 3 acerca de esto. Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintio, porque la iglesia de Corintios quería darle una ofrenda a él, al apóstol Pablo, cosa que era normal, era bueno. Sí, ya lo hemos estudiado, hermanos, que el apóstol Pablo les dice de que a los santos, a los que predican, denles una ofrenda, ayúdele, el obrero es digno de su salario, ellos predican el evangelio, pero yo, dice el apóstol Pablo, conmigo no lo hagan pues, pero con otros sí lo hagan. Y aquí vuelve a tomar ese tema de que no lo hagan conmigo. Y mire lo que les dice el apóstol Pablo en el capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana,
No es lunes, es domingo. Lo aprendimos creo que en Semana Santa, si lo mencionaron ahí los predicadores. El primer día de la semana es el día domingo. Por eso dice que cuando resucitó Jesús, dice que las mujeres el primer día de la semana a primera hora, a las 6 de la mañana, fueron al sepulcro, que fue el día domingo. Entonces, el primer día de la semana, domingo, cada uno de vosotros, mire, ponga atención, aquí está la frase por la cual fue cambiado el diezmo. Pero como le repito, no nos lo vamos a sacar de nuestro vocabulario. Pero si no nos lo vamos a sacar de nuestro vocabulario, al menos aprendamos el verdadero significado actual de la palabra diezmo. Dice, hoy sí lo voy a leer, hermano. Cada primero de día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. Ojo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando yo haya llegado, a quienes hubieren designado por carta, a estos se enviará para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Quiero explicarle dos cosas. Este es el ejemplo bíblico actual para que nosotros podamos diezmar, pero tomando en cuenta que ahí dice según haya prosperado. Por eso es que su servidor, cada vez que le dice de los diezmos y las ofrendas, le dice que no es la cantidad, hermanos, es la intención por la cual usted quiere darlo. Y puede que sea más de lo que usted está dando, puede que a veces sea poco de lo que usted normalmente esté dando, puede que sea mucho más del diezmo porque Dios lo ha bendecido mucho y no solamente sea el 10%. Aquí es según usted haya prosperado. Es una de las cosas que yo quiero mencionarle. Lo otro es que, bueno, quiero mencionarles que estos versículos son la base para nosotros en el departamento de misiones, donde su servidor se desenvuelve, en el cual todas las iglesias filiales toman este modelo, que recogen de sus ofrendas según hayan prosperado y lo traen a la iglesia central. En este caso el apóstol Pablo, ok, ustedes, iglesia de Corintio, a mí no me den ofrenda, lleven la ofrenda hasta la iglesia madre, que era la iglesia que estaba en Jerusalén. Atención en eso, a esa iglesia les estaba diciendo a la iglesia de Corintios, ahí lleven sus diezmos, ahí lleven sus ofrendas, según hayan prosperado. Y ese es el modelo que nosotros hemos tomado para todas las iglesias filiales alrededor de El Salvador y alrededor del mundo. Y le voy a ser bien específico, fíjese, lo vamos a encontrar, bueno, hasta me traje el manual de que nosotros ocupamos en el departamento de misiones. Es un manual, es una guía que nosotros les damos a los pastores de las iglesias filiales para que puedan guiarse de todo lo que ellos puedan necesitar. Y ahí en ese manual, en el artículo 16, literal B, en las obligaciones pastorales, tomamos este ejemplo para que ellos también puedan participar con sus ofrendas, con sus diezmos, puedan traer, según hayan prosperado, una ofrenda a la iglesia. Así que si usted es pastor de una iglesia filial, le hago la recomendación que aquí estamos en nuestro manual, al cual usted puede adquirirlo y pueda tomar ese ejemplo. En conclusión, hermanos, le recuerdo que estos versículos, versículo 2, versículo 3 del capítulo 16, es la muestra de cómo nosotros debemos honrar a Dios con nuestros bienes financieros, apartando algo según nosotros hayamos prosperado. Vuelvo y le repito, la palabra diezmo ya no la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento para ejecución de la iglesia. Es algo del Antiguo Testamento. Sin embargo, la dinámica se sigue haciendo, se sigue ejerciendo. Solo que lo vamos a encontrar ahora que aparte algo según haya prosperado, para que lo aparte y usted lo pueda dedicar a la obra del Señor. Así es como concluyo el inicio del capítulo 16, que el otro miércoles el pastor David le va a tocar predicar. Pero espero que les haya quedado un poquito claro. Lo he hecho de una manera un poquito holgada. Si usted tiene sus preguntas, pues usted sabe cómo contactarnos.
y yo me tomo el tiempo de mandarle un audio ya explicándole toda esta situación más ampliamente. Ahí donde usted está, le voy a pedir que cierre sus ojitos y vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por la predicación de tu palabra. Te pedimos de todo corazón que podamos ponerla en práctica, Padre Santo, lo que hayamos aprendido acerca de ese conocimiento de la resurrección, de la primera resurrección, la segunda resurrección, del arrebatamiento de nuestro cuerpo glorificado que tiene que llegar al cielo, y lo que aprendimos de último también, que nosotros debemos apartar siempre algo según nosotros hayamos prosperado y dedicarlo a ti para el engrandecimiento de tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos, ahora vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas, lo que hemos estado hablando en esta mañana. Como le digo, no nos vamos a sacar de nuestro vocabulario cristiano la palabra diezmo. Pero bueno, ahora usted sabe que usted debe diezmar según usted haya prosperado, no importando la cantidad. Lo importante es que usted se consagre en agradecimiento y dar a Dios. Y aquí en su iglesia, sus diezmos, sus ofrendas se pueden ver en cada uno de los ministerios. Cada uno de los medios de comunicación están al aire gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Así es que vamos a cantar nuestra alabanza, que dice de la siguiente manera: lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y preste te damos, oh buen Dios. Amén. Gracias, Señor, por ese sueldo, ese salario, esa paga que hemos recibido, y te pedimos de todo corazón que podamos administrarlo de la mejor manera. Te pido por cada uno de mis hermanos diezmantes que puedas, hoy ofrendantes, que puedas bendecirlos, que puedas ayudarle en sus necesidades. Gracias porque ellos tomaron en su corazón, en su mente, el poder darte algo de lo mucho que los has bendecido, Señor, y ellos lo están haciendo con una muy buena intención. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. Josué, ellos están estudiando teología, así que los comprometemos que puedan desde ya ahí consagrar su ministerio.
Qué bueno, yo quiero recordarles siempre, mis estimados hermanos, que nosotros mandamos los bosquejos de cada una de las predicaciones. Ahora ya no solo son de los estudios de Amaneciendo con Dios, porque en Semana Santa tuvimos el privilegio de poder predicar, entonces también les mandamos el bosquejo e incluso unas imágenes que nosotros ocupamos, porque lo que nos interesa a nosotros es que ustedes aprendan, hermano. Que ustedes allá afuera no les den garabatos, como dice su servidor, que usted tenga herramientas bíblicas para poder defenderse. Y usted puede recibir estos bosquejos que nosotros ocupamos, que son solamente un pincelazo. Usted debe ir haciendo anotaciones, hermano. Usted puede pedir el bosquejo al WhatsApp de Radio Bautista, que es el 7819-1828. Y ahí usted puede pedir el bosquejo y van a pasarme su número y yo me voy a contactar. Bueno, ahora vamos a hablarle al amigo, a usted que vio esta transmisión pero no tiene a Cristo en su corazón. Mi querido amigo, hoy es tiempo de que usted pueda aceptarlo. Y si usted quiere hacerlo, le invito a que pueda hacer esta oración después de mí. Repita esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Una oración cortita, pero muy poderosa. Le doy 3 recomendaciones para finalizar. Lea la palabra del Señor. Número 2, ore al Señor. Y número 3, ahora no se pierda ahora su culto de Amaneciendo con Dios y todos los demás cultos de ahora su iglesia. Si usted quiere acompañarnos, hoy por la tarde vamos a tener Noche de Amigos y presencial. Usted puede visitarnos el día viernes y el día domingo también los cultos son presenciales. Mi amigo, bienvenido a la familia del Señor. Y ahora nos despedimos rapidito con nuestra alabanza, así con gozo, con alegría. Y le cantamos al Señor. Estoy cambiando mis tristezas, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Amén, gloria al Señor, que el Señor le bendiga. Recuerde, hoy por la noche, por la tarde, noche de amigos, y será un placer encontrarnos ahí en el culto. Bendiciones. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire.